buenas tardes, ¿cómo están? Soy Iracema Andrés y les doy la más cordial bienvenida a Café Bursátil. Esta tarde vamos a platicar de qué es la inteligencia financiera y, por supuesto, voy a platicar con ustedes pues algunos eventos importantes que han surgido en la semana respecto al mercado accionario. Hubo algunas colocaciones en bolsa que es importante y bueno, hay que platicar de ello. Pero para platicar de este tema de inteligencia financiera, esta tarde me acompaña el doctor Manuel eh, Díaz Mondragón. Él pues es un académico, es un investigador, tiene un amplio currículum, eh, es doctor en economía por la Universidad de Madrid, es tiene la licenciatura por la UNAM en México, pero es un destacado investigador y reconocido en el Politécnico Nacional y además pues es el director a ver, permítame tantito porque no me quiero equivocar. Él es el director, el presidente del Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales y ha escrito más de 25 libros relacionados con el sector financiero. Imparte docencia en la universidad, en la UNAM, y esta tarde nos acompaña para platicar pues de lo que es la inteligencia financiera, pero todavía, además de platicarnos qué es en realidad la inteligencia financiera, nos va a aclarar cómo la llevamos a la práctica. Doctor, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarme. Hola, buen día, Iracema, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, qué gusto tenerlo con nosotros. No, el placer es mío. Gracias. Y bueno, lo que prometimos esta tarde, que en realidad lo prometimos desde la semana pasada, pero tuvimos un problema de conexión, de conectividad, es hablar de lo que es la inteligencia financiera. Seguramente la audiencia ya hizo alguna investigación de lo que es la inteligencia financiera, pues se refiere al manejo de las finanzas. Eso es lo que aparece a grosso modo en las búsquedas en Internet, pero yo prefiero que usted nos platique qué es la inteligencia financiera. Muy bien, gracias. Pues empecemos por señalar que hay dos conceptos relacionados al tema. El primero, del cual no ahondaremos, es justamente un proceso a través del cual se detectan operaciones financieras ilícitas. De ahí la existencia de unidades de inteligencia financiera. El segundo concepto se refiere justamente a el conocimiento que se tiene en temas financieros. Y justamente cuando nosotros hablamos de inteligencia, pues no, nos podemos referir a coeficientes intelectuales, pero en la práctica no hay algo que te pueda a ti señalar específicamente que tú eres inteligente financieramente hablando. Solamente tu grado de conocimiento, tu educación financiera es la que te permite a ti valorar si cuentas con la inteligencia financiera o no y el nivel de inteligencia financiera. Lo que no es muy bien determinado es justamente si esa inteligencia financiera es parte de las habilidades y conocimientos que adquiriste en instituciones educativas a través de programas formativos o es parte de un aprendizaje que has tenido en tu familia. De manera regular, cuando hablamos de cuestiones relacionadas al conocimiento financiero, pues nos enfocamos a la educación financiera. Pero esta educación financiera en México pues ha ido transformándose y se ha ido comprobando que es relevante que se adquiera desde la infancia. Por eso hoy los programas educativos de nuestro país pues ya plantean, por ejemplo, una nueva forma de enseñar matemáticas.
y lo hacen a través de ejercicios relacionados con el dinero. Uno de los ejercicios que yo apoyé a mis hijos cuando eran pequeños en la escuela era, si tú tienes 100 pesos y en una feria subir a la rueda de la fortuna te cuesta 20 pesos, comprarte un algodón te cuesta 15 pesos, aventar dardos a los globos te cuesta 10 pesos, pues entonces con el dinero que tienes, ¿cuánto podrías adquirir? De tal suerte que ya te está enseñando no solamente el tema relacionado a las matemáticas, ya no es una manzana más una manzana es igual a 2 manzanas. Ahora ya lo relacionan con el dinero, aprenden a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, pero enfocados con el dinero. ¿Por qué? Precisamente con el dinero, pues porque es el elemento básico en el que todos tenemos que manejar. Inteligencia financiera, pues entonces necesariamente involucra al uso de los medios de pago. Y el medio de pago más preferido por la gente, pues es justamente el dinero, porque en su uso no necesitan comprender nada más que entregan billetes o monedas y a esto les permite adquirir cosas. En cambio, dinero como es el bancario, es necesario conocer y aplicar otros conocimientos que en la mente de las personas se vuelve complicado y lo desechan. De tal suerte que es una cuestión que tiene el ser humano de relacionar a las finanzas con las matemáticas y en este sentido pues, rechazan justamente a las matemáticas porque son muy complicadas. Si las finanzas son relacionadas con las matemáticas, pues rechazan a las finanzas porque son complicadas. Y entonces justamente la inteligencia financiera tiene un grado de contenido emocional que es necesario manejar y complementar de tal suerte que nosotros podamos efectivamente, como decías al principio, pues manejar de manera efectiva las finanzas, no solamente las finanzas personales, sino con cualquier tipo de finanzas con nos podamos relacionar, las finanzas corporativas, las finanzas familiares, las finanzas empresariales, las finanzas municipales, las finanzas públicas, las finanzas internacionales o cualquier otro aspecto. Conocer, tener conocimiento financiero para aplicar correctamente decisiones financieras, eso es básicamente la idea de inteligencia financiera. Me parece muy importante esto que menciona de que las finanzas se relacionan con las matemáticas y, y quizás cuando somos niños, bueno, yo siempre lo he pensado así y usted me dirá si estoy bien o mal. Siempre he pensado que esa aversión que existe con las matemáticas o esa idea errónea de que, ay, son muy difíciles y uno no va a poder con las matemáticas, tiene el origen precisamente en la primaria, porque alguien no le explicó de una forma lógica y sencilla, quizás los quebrados, y entonces ahí viene uno arrastrando ese no entendimiento de las matemáticas, porque las clases de matemáticas a lo largo de la historia de la escuela o de la vida de la escuela, pues llevan una secuencia. Y entonces si en un principio no le enseñan algo que parezca realmente lógico, ahí es donde está el problema, ¿no? Y después viene el rechazo, porque en realidad las matemáticas son lógicas. No habría por qué tenerles tanto rechazo. Claro, es justamente el elemento que relacionaba yo hace un momento.
tener habilidades financieras como habilidades matemáticas, Ujú. pues efectivamente implica la educación que se adquiere desde primaria. Desde muy pequeños nos enseñan, pero es Ujú. una competencia que se adquiere única y exclusivamente a través del sistema educativo, o es algo que está relacionado ya directamente con el comportamiento incluso de la familia, los seres más cercanos. Nosotros que tenemos relación con mucha gente que no conoce el medio financiero, pues de manera recurrente esa es la expresión. Las finanzas son muy complicadas. Ujú. ¿Pero por qué consideran que es complicado? ¿Por una deficiencia en la enseñanza del sistema educativo o porque escucharon de manera recurrente desde sus padres esa frase? Es muy común que el dinero pueda generar dos eh, visiones. Una visión, Ujú. la positiva, en la cual conoces que si tú eres capaz de generar riqueza, vas a generar mayores ingresos que se va a reflejar en eh, eh, una cantidad monetaria suficiente para satisfacer tus necesidades y para poder incluso llegar a darte ciertos lujos o definitivamente llenarte de lujos. La O educación que se simple adquiere. y sencillamente eh, eh, tú puedes tener una actitud completamente negativa sobre el dinero. Ujú. El dinero es cosa del demonio, el dinero no es importante, Ujú. Dios proveerá. Y entonces, si nosotros vemos el dinero como una cuestión positiva, pues entendemos la importancia del ahorro, entendemos la importancia de la inversión, entendemos la importancia del financiamiento, no le Ujú. tenemos miedo a las deudas. En Ujú. cambio, si tenemos una actitud negativa por el dinero, pues de facto ya no queremos ahorrar. ¿Para qué ahorrar? Dios proveerá. No queremos endeudarnos porque son malditos banqueros o malditos bancos los únicos que se enriquecen. Exacto. Este tipo de actitudes las aprendemos desde niños. Los niños básicamente aprendemos el comportamiento que tienen nuestros padres. Y si nuestros padres tienen esas características, pues nosotros aprendemos eso. Y eso lo enseñamos. Es algo similar con el asunto de la violencia. Si se ve violencia en el hogar, pues se acostumbra uno a la violencia. Con el dinero es exactamente lo mismo. Si hay drama, si hay tragedia porque falta el dinero, si hay pleitos por el dinero, pues todo eso empieza a darle una connotación negativa al dinero y particularmente a las finanzas. Si por el contrario vemos que el dinero es algo positivo, si vemos cómo justamente nos permite cambiar de una clase social a otra, nos permite adquirir ciertas comodidades, nos permite conocer otros países, en fin, ese tipo de cuestiones pues hacen justamente que el carácter de un niño se vaya formando financieramente. Ujú. Eh, bueno, y aquí la solución o o el avance sería en que en los mismos programas de estudio se dé una instrucción diferente a lo que en el pasado se enseñaba en cuanto a las matemáticas y ahora sí relacionar eh, la vida con el dinero y de esa manera ir entendiendo que pues uno se tiene que relacionar con el dinero y ya después tomar la clase por separado de matemáticas. ¿Esa sería la propuesta actual para la educación? No, me parece más bien que el tema está en que se permita, en primer lugar,
darle un sentido correcto a los temas financieros. Ujú. La inteligencia financiera implica que nosotros tengamos los conocimientos financieros, que eso se pueden adquirir en programas de estudio, pero también que tengamos la inteligencia emocional suficiente para mantener el control de nuestras finanzas, para poder ser empáticos con las situaciones reales, no solamente de nuestra familia, sino de otras personas o familias. Si logramos justamente controlar las emociones relacionadas, por ejemplo, a la codicia, a la avaricia, a la envidia, Ujú. o a la angustia, a la desesperación que genera el que otras personas tengan dinero y yo no, el que no gano lo suficiente, el que si invierto en un mercado como el de acciones voy a perder. Ese tipo de combinación entre lo emocional y lo financiero me va a permitir a mí incrementar mi nivel de financiero. Si efectivamente las nuevas generaciones aprenden y se familiarizan desde pequeños con el uso del dinero, con las funciones del dinero, con los usos del dinero y la importancia de las finanzas en su vida. Nosotros todos los días utilizamos las finanzas. Sí, Nosotros todos los días hacemos transacciones económicas y financieras. Nosotros no podemos decir que tenemos un grado de economista o de financiero, pero sí somos en la práctica economistas y financieros. Las amas sí. de casa manejan muy bien el presupuesto, se tienen que limitar a lo que perciben como ingresos o a la transferencia de efectivo que les dé el principal generador de ingresos en la familia. Tienen que estar verificando los precios, tienen que estar viendo qué tipo de productos les sirven y cuáles no. Un ejercicio muy común que yo hago es, por ejemplo, tú supongo como muchos toma agua embotellada, ¿cierto? Sí, ¿Y qué marca tomas? yo tomo Epura, ¿Y por qué pura? porque no le encuentro ningún sabor y otras marcas les he encontrado un ligero sabor a algo. Y entonces, ¿cómo definimos al agua? ¿Qué Inodora e es el agua? incolora Es H2O y es sus H2O, características son que no tiene olor, no tiene que no sabor tiene sabor y no y que tiene no olor. tiene color. Ujú. Ajá. Sí, Entonces, me estás dando una respuesta equivocada como la gran mayoría de las personas, porque justamente Epura es una marca, pero lo que estás consumiendo es agua. Y sí. el que tú sientas un sabor diferente no depende del agua, porque el agua tiene esas características, si no, no sería agua. Ujú. Lo que tiene es que tu sistema gustativo está más desarrollado o menos desarrollado que otras personas. Por eso hay gente que se puede dedicar a catar café o a catar vinos, porque su, Ujú. su, su gusto es extremadamente fino y alcanza y es capaz de determinar olores, sabores que nosotros no vemos. Ujú. Y lo mismo ocurre con el caso del agua o con el caso de refrescos de cola. Las marcas, algunos prefieren una, otras prefieren otra, y la razón, porque me sabe más dulce. Sí, pero Sí. eso no es característica
del producto, es característica de tu cuerpo, de tus sentidos. Y entonces, por esas características particulares que tú ves, eliges una marca que puede resultar mucho más cara que otra. Por ejemplo, hay aguas exactamente la misma cantidad que pueden costar, bueno, hace ya mucho que no voy a comprar uno por este asunto de la pandemia, pero cuando iba, costaba 3 pesos y la otra costaba 6 o costaba 7. Eso significa que cuesta el 100%. Sí, más. 100% más. Y tú estás dispuesto a gastar y a gastar el Sí. doble por el mismo producto. Sí. Argumentando que tienen un sabor diferente, cuando es exactamente lo mismo. Es agua, si no, no sería agua. Ajá. Y si revisamos la etiqueta, si usamos la inteligencia relativa a la normatividad que nos especifica que se tiene que decir el contenido del producto, vemos que efectivamente todas señalan que no tienen agua, que no tienen nada. Algunas sí, incluso podrán señalar que tienen 0.05 de sodio, pero no más. O sea, y todas tienen exactamente lo mismo. Lo mismo ocurre con los panes en rebanada, lo mismo ocurre con las leches. Hay leches que cuestan igual 100% más. Y entonces nosotros le estamos dando una importancia subjetiva a los bienes y nos estamos olvidando que eso es una decisión financiera más allá de una cuestión de gustos. Porque si nosotros realmente estamos casados con un gusto particular, hay cuestiones que yo no pruebo, pero ni porque me paguen, como es el caso del mamey o como es el caso del betabel. Eso no lo soporto, no tolero en ninguna presentación. Bueno, pues lo mismo le ocurrirá a otras personas. Con otros productos. Con otros productos, así es. Pero si nosotros somos capaces de tomar una decisión financiera y no existe una preferencia radical en nuestros gustos, pues entonces deberíamos de elegir siempre la que más convenga, la que nos haga gastar menos, de tal suerte que, claro, nosotros podemos elegir, por ejemplo, una carne en nuestra alimentación de res o de cerdo. Si nosotros vamos al mercado, la carne de cerdo es muchísimo más barata que la de res. Sí. Si no tenemos ningún inconveniente por comer cualquiera de las dos carnes, pues entonces definitivamente nuestra inteligencia financiera nos debería de llevar a elegir la carne de cerdo. Si nosotros tenemos recursos suficientes como para llegar a un sitio vacacional, donde sabemos que saldremos desde la mañana y regresaremos hasta altas horas de la noche y solamente para darnos un baño y después irnos a divertir por la noche también. ¿Qué sentido económico tiene pagar el hotel más caro? Basta con que tenga la comodidad suficiente y esté en una ubicación adecuada para que nos sirva para nuestros propósitos. Y financieramente, pues estaríamos hablando de fácil un 200, 300% menos de lo que vamos nosotros a gastar. Entonces, inteligencia financiera, pues sí, combina el asunto del conocimiento financiero, porque eso te permite a ti, por ejemplo, hacer inversiones. Pero en materia de ahorro, particularmente, pues tiene una connotación muy elevada de las costumbres y de los aspectos económicos básicos que alguien tú aprendiste de él, de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos.
Hay gente que ya trae en sus genes el comportamiento. Hay personas que definitivamente, como decimos peyorativamente, son agarrados, son codos, ¿no? No sueltan el dinero absolutamente por nada. Ellos ya traen en los genes ese tipo de cosas. Seguramente lo reforzaron en su entorno familiar, pero en el trato con muchas familias he visto que justamente hay individuos de una misma familia que están muy orillados a gastar, orillados a consumir, orillados a ahorrar, orillados a invertir, y lo hacen correctamente. Y para mejorar, estudian. Pero hay otros que no les interesa en absoluto. De tal suerte que incluso nosotros vemos a los libros como algo innecesario, como algo que no vale la pena gastar, y menos aún si se trata de libros técnicos. Nosotros vemos, por ejemplo, que mucha gente prefiere comprar libros de autoayuda. Pues Sí. así como hay autoayuda que te saca de una depresión momentánea, pero que no te ayuda a resolver tu problema estructural, tu problema de base, de fondo, pues los libros de autoayuda financiera hacen exactamente lo mismo. Te dan consejos. Estaba, por ejemplo, en una charla del día de ayer, señalando que lo que nosotros no tenemos que hacer para aprender, para ser más inteligentes financieramente, pues es entrar a buscadores y poner, por ejemplo, aprender finanzas o cómo aprender finanzas, porque es muy posible que nos salga algún artículo, con todo mi respeto, Iracema, por ejemplo, elaborado por un periodista. Y ese periodista, por supuesto, hace su trabajo y lo hace muy bien. Y expresa con las palabras lo mejor posible, pero en ocasiones su falta de conocimiento profundo sobre la economía o sobre las finanzas, pues lo lleva a cometer errores. Por eso los O está investigadores, limitado, ¿no? Está claro, limitado su conocimiento. así es. Por eso los investigadores, los que realmente hacemos investigaciones serias, tú puedes revisar la bibliografía de algún artículo, por ejemplo, y no se puede utilizar notas periodísticas. No importa si viene del Financial Times o del Wall Street Journal. ¿Por qué? Porque al final es un medio que está limitado por el espacio, que se necesita dar aspectos muy puntuales y no profundizar. Y sobre todo, y lo más importante, es poco probable que den explicaciones técnicas y más aún explicaciones matemáticas técnicas. Es muy posible que te encuentres en el peor de los casos, a verdaderos charlatanes. En esa charla del día de ayer veíamos que una persona aseguraba que te podías convertir en millonario antes de los 30 años. Entonces, si tú usas tu inteligencia financiera y te pones a leer con detenimiento el artículo, al final dice, como conclusión, lo que tú debes de evitar siempre es recetas que te prometan que te vas a volver millonario pronto. Así, con esa irracionalidad, y seguramente a muchos les gustó, les encantó ese artículo. Ese artículo, ¿no? sí. Así es. Entonces, nosotros sí debemos de aprenderlo en instituciones educativas y en programas formales, serios.
pero también debemos de tener claridad respecto a nuestras características personales y a desear intentar un cambio si es que hasta el momento hemos manejado mal nuestras finanzas. Si por el contrario hemos manejado bien nuestras finanzas, pues esto no quiere decir que no podamos mejorar. Yo todos los días aprendo y aprendo Claro. de cualquier cosa. Aprendo desde mis hijos, que de pronto me señalan en uno de mis últimas revisiones, una nueva edición que va a salir del libro del sistema financiero, y incorporé el tema del dinero virtual. Sí. Y entonces, hablar de dinero virtual, pues les parece que lo único es Bitcoin, o que ahora son monedas, criptomonedas. Pero en realidad no es así. El dinero virtual está desde que pagamos nosotros con el celular, está Sí. desde tarjetas de pago, el uso que damos de tarjetas o que dábamos de tarjetas telefónicas, y hoy en particular, y desde hace mucho, pues en lo de los juegos. Y Claro. entonces le pregunto a mis hijos, ¿cómo es que tú compras una tarjeta? Entiendo que te permite descargar el juego, pero pues ese juego ya lo tienes. Entonces, ¿para qué incorporas otra tarjeta? Claro, el juego te establece que puedes comprar artículos, armas, escudos, rayos, y eso tiene un precio que está Sí. denominado, incluso le dan un nombre específico que ahorita se me va de la mente. Y dice, pues tú, le voy a llamar puntos, tú pagas en puntos y compras el bien y se va reduciendo la cantidad que tú le incorporaste a tu tarjeta. Eso es dinero virtual. Entonces, yo no conozco justamente el dinero virtual que se utiliza en los juegos. Hay muchas plataformas que utilizan el gancho de descárgame gratis. Sí. Hay una que se llama Empire, descárgalo completamente gratis. Y entonces, si es gratis, pues, ¿cuál es el problema? Hay que descargarlo y hay que construir desde la edad de piedra hasta la vida en Marte. Sí, claro, pero ya que estás ahí, pues si quieres ladrillos, pues tienes que comprarlos. Si quieres transitar de una edad a otra, tienes que pagar. Si Hay quieres, que pagar el peaje como antes, ¿no? así es, así es. Y entonces, si te das cuenta, hasta en los juegos es necesario tener conocimiento financiero. ¿Sí? Claro. Y esto se aprende de una u otra forma, de manera informal, a través del conocimiento que tú vas adquiriendo empíricamente con tu familia, con charla de amigo, etcétera, y el estudio formal. Pero en el uso particular de los medios de pago, no solamente del dinero en efectivo, de los billetes y monedas, está un contenido emocional muy fuerte. Si tú piensas, por ejemplo, en tu familia, en tus hijos, eh, eh, en muchas ocasiones los padres que llegan a golpear a los niños es porque rompieron algo, porque descompusieron algo, y eso cuesta. Y entonces, y ya no hay dinero para reponerlo. Entonces es la frustración. ¿Sí? Sí, me parece excelente este comentario que hizo al último, este ejemplo del papá que le pega al niño porque rompió algo, y efectivamente lo que está reflejando es una carencia financiera
y por eso le da tanto valor a ese bien, ¿no? Y por eso A- el castigo con el niño. Así es, porque en realidad, como bien dicen los especialistas, cualquier cosa material, incluyendo el dinero, Ujú. se puede reponer. La autoestima de un niño no se puede No. reponer. Y Ujú. si nosotros le golpeamos a un niño eh, por cuestiones monetarias, por cuestiones financieras en apariencia, porque eso fue Ujú. lo que detonó Ujú. el grado de violencia, en realidad le estamos enseñando al niño que el dinero es malo, Sí. que las finanzas son malas. Y de ahí que Ujú. se nos vaya penetrando paulatinamente que las finanzas son muy complicadas, que las finanzas son muy difíciles y en el peor de Ujú. los casos que las finanzas son cosas del diablo. Terrible, terrible porque efectivamente manejar el dinero lo tenemos que hacer y lo hacemos todos los días, queriendo y no. El ejemplo que nos puso de los hijos a la hora de jugar, pues alguien proporcionó por primera vez una cantidad de dinero para comprar el juego y después ellos ya empezaron a descargar estas tarjetas para poder continuar los juegos. Y bueno, todo el mundo utilizamos el dinero, todas las personas tenemos que tener un presupuesto aun cuando pensamos que no tenemos un presupuesto. Quizás hay personas que lo llevan mejor y quizás hay personas que lo llevan peor. Al inicio de la plática que decía usted que las amas de casas manejan muy bien los presupuestos, recordaba en algún momento Margaret Thatcher comentó que cualquier ama de casa podría dirigir un país si sabe hacer presupuestos, precisamente. Entonces no está alejado. Y pues me agrada mucho esta plática que hemos tenido y podríamos seguir platicando mucho, pero quiero dar paso a la audiencia que ya le está mandando saludos o tiene algunas preguntas para usted, por favor. Sí, gracias. Y Jorge Yunis le manda saludos. Eh, Gracias, Jorge. Ángel, Ángel Morales pregunta, ¿cómo aplicar? ¿Quiere que le lea las preguntas primero o las vamos contestando una a Como tú una? gustes. Bueno, a mí me gusta contestar uno a una. Perfecto. Ángel Morales, ¿cómo aplicar la inteligencia financiera a las inversiones en bolsa? Bien, lo primero que debemos de entender es que la inversión en bolsa es como cualquier otro mercado. Hay que Ujú. tener primero los conocimientos y hay que tomar decisiones financieras, las cuales no se toman eh, 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 a través de una plataforma. La plataforma es lo único que hace es permitirnos hacer la transacción, pero la Ujú. decisión financiera se tuvo que haber tomado antes. Eh, el ejemplo más reciente, la unión entre Televisa y Univisión. Y Eh, Univision. sí, dije Univisión, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ah, eso va a impactar en las acciones. Ujú. Y eso nos da paso a uno de tantos dichos que existen en la bolsa. Hay que comprar con el rumor y vender con la noticia. Sí. Claro, eso fue ya noticia, pero ¿en qué momento eh, una información es información y en qué momento es noticia? Entonces, Ujú. nuestro conocimiento financiero, nuestra inteligencia financiera nos hace sabedores de que para ello hay que estar siguiendo los estados financieros, los eventos relevantes de las empresas, de las emisoras. Hay que Ujú. estar dando continuidad en los discursos, en los informes que presentan los Ujú. directivos y a partir de ahí es que nosotros tomamos una posición que nos genera una expectativa y que la Ujú. expectativa puede cumplirse o no. El evento de la unión entre empresas, pues puede generar en mi mente la idea de que la empresa Televisa
y la empresa Univision, pues ya están en las últimas y están haciendo todo lo posible por lograr una competencia respecto de otras plataformas. Disney ya lanzó su plataforma, Netflix está muy fuerte, Amazon está muy fuerte, están creciendo, HBO, en fin, o sea, hasta mi hijo pequeño ya me dice, ya realmente no tiene idea, no tiene sentido que tengamos Netflix, papá, porque lo que hay que hacer es tener muchos, porque ya van a empezar a retirar las películas. Entonces, ya se está dando cuenta, percibiendo la realidad. Y eso, pues a mí me da una postura que me dice, hay que deshacerse lo más que pueda, lo más rápido que pueda de las acciones de Televisa. Pero también puede generar en mi mente la idea de que va a fortalecer su posición, de que van a mejorar sus ingresos, de que va a alcanzar mejores expectativas en los inversionistas y por lo tanto pues algo corriendo a comprar. Y si todos compramos o una parte muy importante compra, pues lo que va a ocurrir con el precio de la acción es que se va a subir. Si nosotros revisamos la información en la realidad, pues lo que ocurrió fue esto segundo. Entonces, en las inversiones en bolsa es justamente más el uso del conocimiento financiero, de la educación financiera que contamos, de aplicar herramientas con las que contamos y que hemos aprendido, como el análisis técnico, el análisis de riesgo, el análisis fundamental, el análisis financiero, el análisis económico, el que nosotros tenemos que aplicar, y no es simplemente contratando una plataforma. ¿Sí? Ay, y es que, sí, perdón, sí. no, que hoy en día uno abre internet y se encuentra fácilmente esos anuncios que dicen invierte $250 y compra acciones de Amazon o cualquier tipo de acciones, ¿no? Pero realmente es lo que usted dice, o sea, existe la plataforma para que se pueda hacer la transacción, pero eso no es una garantía de que las decisiones sean las correctas o las mejores. Y la Claro, gente pues puede perder. Si no tiene conocimiento puede llegar a perder. claro, y tomo tu ejemplo. En el caso mexicano, te dicen algunas casas de bolsa, abre tu cuenta desde 100 pesos y Sí. vas a poder comprar acciones de Amazon, de Google, y, y usando la inteligencia financiera, quienes la tenemos, pues le podemos responder, mira, la acción de Amazon está arriba de 60,000 pesos, la de, ¿cuál fue la que dije? Amazon y Amazon. Ahorita le digo cómo cerró hoy Amazon. Google, Google. y Google está arriba de 40,000 pesos. Entonces, ni te ilusiones. Otros Claro. aseguran que puedes comprar con 100 pesos, con 1,000 pesos, criptomonedas. O sea, el Bitcoin está por arriba de los 30,000 dólares. El uso, por ejemplo, de plataformas como la del Toro, en realidad no compra activos. En realidad lo que te permite hacer es la adquisición por diferencias, de diferencias en criptomonedas y diferencias secades. Y entonces, en realidad el riesgo es excesivamente muy alto. En charlas de manera recurrente, la pregunta que sale es, oiga, ¿y usted qué tan seguro ve la inversión en criptomonedas? Y mi respuesta, usando la inteligencia financiera, es, mira, si tú estás preguntando por la seguridad de las criptomonedas, en realidad no es un producto que a ti te convenga.
porque nosotros debemos de casar el perfil de riesgo-rendimiento de un inversionista con el perfil de riesgo-rendimiento de un activo. Las criptomonedas, los derivados, las divisas son activos financieros donde el rendimiento puede ser muy alto, pero el riesgo asociado es muy alto. Entonces, tienes que tener un perfil totalmente agresivo. Y en principio, pues además de agresivo, de preferencia que tengas una corta edad, 19, 20 años, para que así si pierdes todo tu dinero, pues tengas 50 años para recuperarte. Pero si tienes que preocuparte por la seguridad, pues entonces mejor busca activos que sean más seguros. Hay acciones de empresas que son muy seguras. Hay empresas o el precio de las acciones de alguna emisora en bolsa, tanto en México como en Estados Unidos, o sea, sube un 5% y baja un 5%, y de ese rango nunca cambia. Entonces son muy seguras. Entonces hay activos financieros para todos los perfiles y para todos los momentos. Entonces la inteligencia financiera, justamente tienes que combinar tus conocimientos financieros y tu inteligencia emocional para no dejarte llevar por la avaricia, por la codicia, y eso ocurre en cualquier mercado, incluyendo el de la bolsa. Tengo otra persona que es Jimena García, creo que está relacionada a esta pregunta. Me dice que a veces malgastamos por ansiedad. Está muy relacionado con una situación emocional, ¿no? El gasto con las emociones. Así es. Nosotros vemos de manera recurrente, por ejemplo, en los programas estadounidenses, el comportamiento de muchos de los personajes. Me fue mal, estoy muy triste, me dejó el novio, pues hay que ponernos a comer helado. Sí. Entonces, claro, se consumen helado, pero sí, por montones, ¿no? Bueno, y ahorita que comenta eso, esa escena que ha sido tradicional en las películas estadounidenses empieza a salir ya de forma más regular en programas nacionales. Así es, así es. Y justamente ese y muchos otros ejemplos que podemos poner, tanto en nuestra economía como en otras economías, implica justamente mantener el control de nuestras finanzas. La ansiedad, la depresión, en realidad no es un tema financiero, no es un tema económico, es más bien un tema psicológico. Psicológico, Entonces, emocional. cuando nosotros tenemos ya problemas graves que implican la intervención de un profesional, pues sí, debe de atenderse. Cuando solamente son cuestiones como, pues yo no puedo estar sin fumar. Yo terminando de comer tengo que echarme una copita de vino, de alcohol. El digestivo. Claro, si no voy el viernes al antro, no me siento bien, no me divierto, ¿sí? Pues eso es ya un tema así que debemos de considerar como inteligencia emocional que apliquemos a las finanzas. Si preguntamos, ¿cuánto te gastaste en tu última salida a un antro? No, pues bien poquito, unos 2,000 pesos. Oye, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por un libro? Uy, no, si de 200 pesos ya es muy caro. Y ya 200 pesos ahora o menos ya es mucho, muy caro. ¿Por qué? Porque se puede descargar. Entonces, justamente ya no estamos utilizando nuestra inteligencia financiera. Nos estamos dejando llevar por la inteligencia emocional. Preferimos el consumo
basado en aspectos personales, psicológicos y no en aspectos financieros. Ujú. Y eso nosotros lo tenemos que valorar. Siempre una inversión debemos de comprenderla como aquella que nos va a generar un valor agregado. Y ese valor agregado no siempre se expresa en recursos monetarios, no Ujú. siempre se expresa en recursos financieros. El ejemplo que recurrentemente les pongo es, mira, si yo te doy a elegir una inversión en la que inviertes, digamos, 10,000 pesos y en un fin de semana vas a perder esos 10,000 pesos y te ofrezco otra inversión en la que vas a invertir 10,000 pesos y es posible que ganes un 300%. Ujú. La primera le llamo inversión A y la segunda le llamo inversión B. ¿En cuál estás dispuesta? Los que nos están escuchando, pues que empiecen a responder, ¿la A o la B? ¿No? No, pues yo la A, yo la B. Bueno, y seguramente la gran mayoría, como utilicé la palabra perder en la opción A, Sí. pues la rechazan. Y la opción B la aceptan porque utilicé la palabra ganar. Pero Ujú. ya cuando les explico, a ver, la opción A es irte de vacaciones a Cancún un fin de semana. Entonces ya todos se apuntan. Claro, porque en las No, ya, vacaciones, ya el escenario ya cambia. claro, y el valor agregado no se mide en términos monetarios. No. Nosotros tenemos que descansar, tenemos que divertirnos, Ujú. tenemos que vacacionar y eso es para nosotros un valor agregado. Hoy que estamos en pandemia, que estamos encerrados, estamos valorando la libertad de salir de nuestras casas. Ujú. Cuando no estábamos en pandemia, era muy valorado el presumir de un nuevo auto, de un nuevo reloj, de una nueva muda de ropa, de un nuevo perfume. Y nos estamos dando cuenta que eso no es relevante, pero sí en absoluto. Y entonces justamente nosotros estamos aprendiendo más de finanzas en este encierro, precisamente porque nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, podemos hacer ejercicio en casa sin necesidad de tener dinero. Muchos Sí. dicen, es que yo no hago ejercicio porque no tengo para pagar un gimnasio. No se necesita el dinero. Es que yo no estudio porque no tengo para comprar libros. No se Hoy necesita en el día no dinero. se, sí, no se Claro. necesita. Ujú. Entonces, hay que utilizar la inteligencia financiera en toda nuestra actividad, en toda nuestra vida. Ujú. Y sobre todo, y más importante, es transmitir esa seguridad, esa confianza de que las inversiones no necesitan dinero. Las inversiones se pueden hacer sin dinero, que no solamente tenemos el dinero para invertir, también tenemos el tiempo, también tenemos nuestro conocimiento, también tenemos nuestra juventud. Los jóvenes de 16, 17, 18 años están muy interesados en el juego. Bueno, pues hay que aprovecharlo, porque ya cuando tengamos más de 30 como yo, entonces ya no podremos dedicarnos mucho tiempo a jugar, ¿sí? Pero Bueno. justamente por eso es que dentro de la inteligencia financiera, pues sabemos que hay ciclos financieros. Por eso, por Ujú. ejemplo, las pensiones segmentan en los grupos de edad y le dan a los más jóvenes pues las inversiones más riesgosas y a los Claro. de mayores edad a los que son de inversiones más conservadoras. Ujú. Sí. Bien. Bueno, Alejandro Martínez le manda saludos. Nitzia Gracias, Alejandro. Vázquez, Nitzia Vázquez
Comenta que es una excelente temática y qué aconseja para mejorar la inteligencia financiera a los niños. En particular, yo creo que los niños aprenden absolutamente de todo. Los niños de hoy tienen acceso a información por todos lados. Entonces, intentar utilizar estrategias como las que usaban nuestros padres, explicándoles de dónde vienen los niños, pues es totalmente absurdo. Hay que ser directos, hay que ser breves y hay que ser claros. Y de esa misma forma se le debe de explicar a los niños el tema financiero. En una investigación que leí, justamente se señalaba que en una encuesta de una escuela privada se efectuó a los padres, se aplicó a los padres, y la pregunta relacionada con el sexo era más preferible en los padres para dar respuesta que aquella que se refería al uso del dinero o a las finanzas familiares. Y esto tú lo puedes ver. Yo puedo preguntarte a ti, ¿cuánto gana tu esposo? Y no me contestes. Pero la gran mayoría de las esposas te va a decir, no, no sé. Y si le preguntas a los esposos, ¿cuánto gana tu esposa? No, no sé. Y si les preguntas a los niños, ni les importa. A ellos lo que les importa es que se les satisfagan sus necesidades financieras. Bueno, pues justamente nosotros debemos de cambiar los paradigmas y entender que las finanzas se les deben de explicar desde la edad más breve y se les debe de enseñar fundamentalmente con el ejemplo. ¿Sí? Cuando les hablo de recursos financieros a mis hijos, les digo, mira, el hecho de que nosotros tengamos o no tengamos, no implica que tengamos que malgastar los recursos. Sí, no implica que tengamos que comprar cosas innecesarias. Es muy común que querramos, por ejemplo, comprar el teléfono más caro del momento y al año siguiente lo queremos cambiar. ¿Por qué? Porque ya es del año pasado. Pues sí, pero ¿y si el teléfono sigue funcionando, para qué quieres? Y entonces ahí es justamente cuando entra otra vez el conocimiento económico. O sea, ¿cuál es el uso del teléfono? Y para los mayores, pues el uso del teléfono es para comunicarse telefónicamente. Para los menores, el uso del teléfono es para poder jugar en cualquier lugar. Entonces, los usos son totalmente distintos. Pero justamente, a ver, si tú estás buscando jugar, lo que tenemos que encontrar en el teléfono que adquiramos es que te permita descargar aplicaciones, que tenga la capacidad suficiente para descargar las aplicaciones que tú quieres y que te permita conectarte inalámbricamente para que no gastes datos de internet. Y esto te sale mucho más barato. Y listo, no tiene que ser el teléfono más caro, no tiene que ser el de moda. Una explicación de esa naturaleza le va a servir más al niño que negarle simplemente porque el teléfono es caro. No, eso es muy caro, punto. Y si no te parece, pues haz lo que se te pegue la gana, chilla, patalea, no. Y no lo van a comprar. Claro, mejor explicarles. Los niños son inteligentes, muy inteligentes. Sí. El tema de la inteligencia financiera, en varias charlas donde les hago dinámicas de manera regular,
empiezo preguntándoles, ¿eres inteligente? A ver, que levante la mano el que dijo que no. Y vas a ver que, pues, ¿quién va a decir que no es inteligente? ¿No? Nadie, Claro. nadie. Entonces, ¿por qué si yo pregunto, ¿tienes inteligencia financiera? Sí hay quien dice, yo no. ¿Sí? Pues precisamente porque no les explicaron correctamente cuál es la inteligencia financiera. Uh-huh. Y te reitero, este tema de la inteligencia financiera pues tiene dos aristas, la de la formación que te da por medio del ejemplo la familia y la formación que te da los estudios, ¿sí? El tener ya claridad sobre la importancia de los recursos, no solamente los recursos monetarios o financieros, también los recursos humanos, los recursos naturales. Eso es lo que nos va a ayudar a mejorar las finanzas. Por eso ya de pronto encontramos temas que imparten en instituciones educativas sobre finanzas sustentables. Sí. O economía sustentable, Sí. Pues porque son temas relacionados con las finanzas, pero también tiene que ver más con el tema de la sustentabilidad, que sean capaces de generar sus propias riquezas, de crear sus propias riquezas, de mantenerse, de lograr crecimientos. ¿De qué nos sirve manejar las finanzas si no tenemos una motivación? Y esa motivación, pues casi siempre proviene de nuestros padres. ¿Sí? Es correcto. Tus hijos, seguramente tienen como ídolo a su papá, a su mamá o a los dos. Entonces, ¿qué ejemplo les dan? Claro. Ese es el ejemplo que van a aprender tus hijos, como el de todos. ¿Sí? Y como siempre les digo, mira, aprender el manejo de las finanzas suele llegar muy tarde en la vida, pero más vale tarde que nunca. Que nunca. Sí, Claro. después de algunos descalabros. Oiga, lo manda a saludar Mar Anidem y comenta que, bueno, le manda a felicitar, doctor, y comenta que es muy interesante lo que está platicando esta tarde. Gracias. Edimón también comenta que está muy interesante el tema que estamos llevando esta tarde. Betty Aguirre pregunta, ¿qué necesita un consultor financiero para tener credibilidad? Y esta pregunta la voy a ligar con la de Misael Molina, que comenta que él es licenciado en Economía y Finanzas, recién egresado, y pregunta si es recomendable abrir un despacho de consultoría y a quién principalmente dirigir este tipo de temas. Bien. Cuando nosotros decidimos llevar a cabo una inversión, debemos de comprender que hay dos tipos, las inversiones reales y las inversiones financieras. Y los principios financieros se aplican por igual. En el tema de la relación riesgo-rendimiento, pues es igual de riesgoso abrir un despacho profesional de cualquier tema, claro, que colocar nuestro dinero en algún producto financiero, y más si son posibles de pérdida. Entonces, nosotros vamos a encontrar una relación riesgo-rendimiento. A mayor rendimiento deseado, pues vamos a encontrar mayores riesgos. El colocar un despacho financiero, pues implica llevar a cabo una serie de pasos que nos brinde el conocimiento suficiente para saber, por ejemplo, la localización,
en dónde lo vamos a colocar. Hay muchos amigos consultores que de pronto me señalaron, no, yo salí como directivo de una institución bancaria con una gran indemnización, con ahorros muy fuertes, y todo mundo me va a buscar, así es que fui y renté un despacho en Reforma 222. Después de 6 meses ya estoy harto, no he entrado ni un solo cliente, no, tengo que seguir pagando la renta, los En costos son muy dólares. elevados, claro, y entonces, pues sí, pero ¿y se te ocurrió a ti hacer un plan de negocio? ¿Tú tenías los conocimientos suficientes para desempeñarte como consultor? Entonces, es otra vez lo mismo. Primero hay que adquirir la formación financiera, la formación de negocios, la formación económica. Si logramos establecer elementos que nos indiquen que va a ser un buen negocio, pues adelante. Si no, entonces va a terminar siendo un completo fracaso. Entonces, pues sí, podría abrir la consultoría siempre y cuando tenga las herramientas para ofrecer el producto y adelante, ¿no? Y también evaluar si es pues un negocio en ese momento, ¿no? Porque si por Sí, por alguna supuesto. razón, si por alguna razón los consultores es un tema desgastado, pues no sería el momento para abrir una consultoría. Sí, por ejemplo, en México existen asesores profesionales. Existen aquellos que decidieron darse de alta en la Comisión Nacional Bancaria de Valores y estar dentro del listado. Sí. Eso obviamente que representa mayor confiabilidad para los inversionistas, pero también representa mayores gastos, porque hay que presentar información financiera a la autoridad, porque hay que estar elaborando, porque hay que pagar a contadores, hay que pagar a auditores, etcétera. O sea, tiene un costo financiero asociado. Aquellos que decidimos no estar dentro de ese listado y así mantener bajos costos, pues el tener, por ejemplo, certificaciones. En la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles ofrecen distintas certificaciones. Está la de asesor en estrategias de inversión. Las empresas constituidas formalmente que tengan experiencia financiera, pues pueden a su vez solicitar ser consideradas dentro del catálogo de instituciones financieras que pueden otorgar capacitación financiera. Este tipo de documentos nos genera confianza, le genera la posibilidad a alguno de nuestros clientes de tener herramientas para saber que podemos ser o no ser. Nosotros, sin embargo, pues debemos de entender que en las finanzas, como en todo, se corre riesgo y el riesgo no lo puedes eliminar. El riesgo solamente lo puedes administrar, reducir, pero ni las leyes de pena de muerte evitan que la gente asesine. Lo mismo ocurre, no importa los grados académicos, no importa la experiencia, no importa la posición política o económica que tenga, si nos quiere robar, nos va a robar. Si nos quiere defraudar, nos va a defraudar. El que en paz descanse, que acaba de morir, famosísimo Madoff, pues le generó confianza suficiente, pero ahí entra otra vez la inteligencia financiera emocional, como la llamo yo. Ya, hoy y desde hace como una semana veo que en internet o a través de redes sociales, pues se están promocionando inversiones que ofrecen hasta un 50% De rendimientos. de rendimiento, claro.
y proviene de una casa de bolsa constituida formalmente en México. Eso, pues lo que debe de entender la gente es que lo que va a mover es la maldita avaricia, la Pues sí. maldita codicia. Uh-huh. Y ahí Eso vamos a... implica un riesgo muy elevado. Claro. Entonces, claro, cuando nosotros somos asesores financieros, dependemos de nuestra credibilidad, dependemos de nuestra ética, dependemos del posicionamiento que logremos en el mercado. Si nosotros somos verdaderos desconocidos, pues sencillamente la gente no se acerca. Es correcto. Si nosotros podemos presentar credenciales y se pueden pedir recomendaciones, pues da un mayor margen de certeza que le permitirá a la gente poder confiar en que el trabajo como asesor financiero pues es confiable. Claro, claro. Nosotros, sin embargo, debemos de entender cuando queremos empezar un negocio. Siempre les doy, porque yo soy fanático, creo que como muchos nerds, de la Guerra de las Galaxias, que muchos ni conocen, mis hijos nunca lo han visto, pero los que sí la han visto, pues sabrán de a qué me refiero cuando les digo el lado oscuro de la fuerza. Okay. Y el lado oscuro de la fuerza, justamente le decía, a ti te puede jalar el lado oscuro de la fuerza. Y el lado oscuro de la fuerza en los empresarios, en los que inician un negocio por cuenta propia, es, pues yo puedo hacer lo que quiera. Puedo, si quiero, irme 3 meses de vacaciones. Puedo no tener nada que hacer. No tengo jefe. Entonces ahorita no tengo nada que hacer, pues me pongo a ver todo el día Netflix. Estoy encerrado en mi casa y no tengo actividad. Pues entonces pues no hago nada. Bueno, pues te está jalando el lado oscuro de la fuerza. Y de ingresos no vas a tener nada. Pero tus costos van a seguir. Pues por eso hay que cuidar las finanzas, ¿no? Para que no nos jale el lado oscuro. Seguimos con la audiencia, doctor. Elizabeth García Reza nos manda saludos. Muchas gracias, Elizabeth. Carlos AD, muy interesante la plática del doctor Manuel Díaz. Eddie Moon, a mí me gusta comprar ofertas aunque no lo necesite, es por ansiedad, pues sí, y qué bueno que lo reconoce, como que su problema ya se empieza a solucionar porque ya sabe qué es lo que le pasa. Floresca Said, así es, doctor, no hay que darle tanto valor al dinero, comenta. Alex Díaz, es muy buen tema el que está llevando hoy, saludos al doctor. Mireya Hernández, felicidades, doctor Manuel, saludos con aprecio. Gracias. Por parte de la doctora Mireya Hernández de la Universidad Politécnica del Estado de Guerrero. Y Rey Buendía, ¿en cuál de sus libros podríamos encontrar estrategias de inversión y dónde podríamos conseguirlos? Saludos y un abrazo. Gracias. Bueno, yo he publicado en distintas editoriales. Hay algunas que ya desaparecieron. Sin embargo, el Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales en su portal, iafi.com.mx, puede ofrecerlos de manera electrónica. En el caso de la editorial Trillas, pues lo pueden conseguir solamente en físico. Entiendo que la editorial se los envía. Y relacionados a las estrategias, pues existen dos particularmente, dependerá mucho de su nivel. Sistema financiero mexicano es como para un nivel intermedio. Portafolios de inversiones como para un nivel avanzado ya.
Y mercados financieros de México y el mundo, ese lo Ujú, pensamos para la gente que comienza, para aquellos que están iniciando. Y ujú. les damos recomendaciones, les damos estrategias, les enseñamos a usar tarjetas de crédito, entre Ujú. otros temas, ¿no? Muy bien. Bueno, en un momento les paso yo los títulos de los libros del doctor o se los dejo en Facebook para que los puedan consultar con calma y bueno, no se preocupe toda la audiencia. Pues ya abusé yo de su tiempo, doctor, porque ya se No, nos es un placer. pasó la hora. Muchas gracias. Yo encantada de seguir platicando con usted. Jimena García, bueno, le manda saludos, Alejandro Martínez también. Yo Gracias. encantada de seguir Gracias. platicando con usted, pero ya no quiero abusar de su tiempo. Yo le No, no te agradezco, preocupes. yo le agradezco. Mi mamá, que en paz descanse, me decía, no entiendo cómo eres capaz de hablar por tanto tiempo. Pues también se desarrolla la habilidad, ¿no, doctor? Sí, claro, la habilidad y el conocimiento, ¿no? Así es, Sí, así es. sí, sí. Yo muchas veces les digo a mis colaboradores, tú tienes que ser capaz de improvisar, Sí. pero improvisar no significa ser capaz de salir a decir tonterías. Improvisar no significa no estar preparado. Ujú, Improvisar significa justamente con conocimiento de causa, con conocimiento en lo que estás hablando, externar tu pensamiento de ujú, forma tan clara que la gente lo capte. Eh, claro. eh, eh, Justo en el sentido que te decía, explica las finanzas con claridad, de manera muy breve, de manera muy objetiva, ¿sí? De tal suerte que lo puedan comprender cualquier Ujú. persona, ¿no? Un, Pues un, sí. un amigo me hacía chistes, pero como es de políticos, mejor no los digo. Bueno, pues a mí me gustaría que nos acompañara en otra ocasión para seguir platicando y profundizar todavía más de estos temas. Creo que son muy interesantes para todo público. De hecho, en Café Bursátil, nuestra intención pues es dar esa información veraz a todas las personas para que con mayor información pues puedan tomar mejores decisiones de inversión. Entonces, me encantaría que en otra ocasión nos acompañara para seguir platicando de estos temas de finanzas. Y por hoy, pues le agradezco muchísimo su tiempo, su claridad bueno, y el que nos haya acompañado esta tarde en Café Bursátil. Claro, y ya, pues por último, la recomendación que a todos les haría, ¿Sí? justamente combinando la inteligencia financiera emocional, es piensen en sus seres queridos, piensen Ujú. en el amor que les tienen. Y así tan profundo es ese amor por sus seres queridos, así amen a las finanzas. Porque si aprenden a amar a las finanzas, ustedes van a buscar mayor conocimiento, van a buscar profundizar en ellas y van a encontrar que les va a brindar profundos, pero profundos rendimientos. Y que lean, Sí, por supuesto. que lean. Pues muchas gracias, doctor. Fue un gusto que estuviera con nosotros esta tarde. Gracias, igualmente, gracias, Maya. Y saludos a todos los que nos escucharon, nos hicieron preguntas y confío, como dices, estar en otra ocasión con ustedes. Yo encantada, encantada, doctor. Muchas gracias. Bien, pues una gran charla que tuvimos hoy con el doctor Manuel Díaz Mondragón. Ya lo invitaremos para continuar con estos temas porque sí son muy importantes entender cuál es la parte emocional que debemos de manejar para mejorar nuestras finanzas. Por último, nada más les comento, el mercado
accionario en México pues ha tenido un desempeño positivo. Esto está relacionado, por un lado, a todas las declaraciones que el presidente de la Reserva Federal ha hecho respecto a seguir apoyando el crecimiento de la economía. Recuerde que la economía de México pues sí está ligada a la economía de Estados Unidos, no al 100%, pero sí hay un impacto directo cuando Estados Unidos crece y hay, que se observa en el crecimiento de México. Y los mercados, finalmente, pues lo que están esperando es que se dé ese crecimiento económico, pues para tener las empresas que cotizan en bolsa, tener pues mejores rendimientos al interior de la empresa, que son las utilidades, y los inversionistas, pues a partir de esas utilidades vamos a ver reflejados mejores rendimientos en la compra de acciones en el mercado. Así como la Bolsa Mexicana de Valores y Viva ha tenido mejores rendimientos en las últimas semanas en México, pues es muy destacable que en Wall Street los índices Dow Jones y Standard & Poor's han alcanzado nuevos máximos históricos. Los otros dos datos que le quería comentar en esta ocasión es que una plataforma de negociación de monedas virtuales, Coinbase, pues debutó ya en el mercado electrónico Nasdaq, y esto pues nos habla de que esta plataforma pues ha tenido importantes ganancias, flujos muy importantes de dinero, y por eso es que está cotizando. Ya la decisión de comprar o no un Bitcoin, Ethereum o cualquier otra moneda, pues ya depende de usted y de su aversión al riesgo. Y la otra nota que me parece muy interesante, o información que se dio a conocer esta semana, es que en el mercado mexicano de derivados se lanzó el futuro de TIE sobre el fondeo, que está relacionado a la tasa de referencia de Banxico. Esto quiere decir que esta tasa o este futuro que va a estar relacionado a la tasa de referencia, pues estará moviendo muy en línea con las decisiones de política monetaria en cuanto a niveles de tasas de equilibrio. Lo que se busca con esta tasa es que las personas que se endeuden traten de contratar el futuro de la TIE referenciada a Banxico para mejorar sus niveles de apalancamiento. Me parece un instrumento de mucho beneficio para, sobre todo para las empresas que contraen deudas un poco más altas en tiempo y en volumen que las personas físicas, pero también se espera que en el futuro los bancos puedan estar relacionando esta tasa, este futuro de la TIE a todos sus productos, y de esta manera pues todas las personas físicas que contratamos la tarjeta de crédito, el crédito personal, pues también resultemos beneficiados de este nuevo instrumento. Bueno, con esto yo me despido, les doy las gracias por acompañarme esta tarde. Los espero el próximo lunes en Vínculo Económico para hablar de economía y finanzas, y el próximo jueves continuemos aquí en Café Bursátil platicando del mercado accionario y más de finanzas. Tenemos mucho que platicar. Nuevamente le mando un saludo a Corazón de la Tierra, que amablemente nos mandó una taza de café para estar platicando con ustedes en esta tarde de Café Bursátil. Buenas noches.